Ok. Más interrogantes. Entonces ya esa paciente que tuvo su asesoría preconcepcional, le dimos sus 5 miligramos de ácido fólico, muy bien. ¿No están dormidos? Yo sí. Y ya le pusimos la monoterapia dosis mínima. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta paciente embarazada? ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros como ginecólogos, como especialistas en medicina materno-fetal, perinatología, que ya ese término ya no existe o estamos tratando de sacarlo del mercado, resulta que nosotros hacemos 3 ecos importantes. Bueno, nosotros hacemos eco cada vez que la paciente viene hasta por un dolor de cabeza, pero realmente lo que está estipulado a nivel nacional e internacional es hacer 3 estudios ecográficos maternos para evaluación del feto. La primera es lo que llamamos el cribado del primer trimestre, que se hace alrededor de las 11 y 13 semanas más 6 días, que esto tiene múltiples implicaciones e impacto en el embarazo. La primera, vamos a evaluar algunas estructuras que nos van a sugerir la posibilidad de que ese bebé tenga una afectación cromosómica. Es decir, si esa paciente tiene riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, que es lo más frecuente, y por supuesto otras malformaciones, porque como le digo yo a los pacientes, si llega sin cabeza, obviamente en el primer trimestre ya se debe ver, ¿ok? Además de hacer un screening Doppler, que medimos la cantidad de flujo de las arterias uterinas para predecir si ese paciente puede tener asociado a futuro un trastorno hipertensivo del embarazo, predecir si ese bebé, la cantidad de sangre está siendo adecuada para que ese bebé crezca adecuadamente y pueda tener, o si no es así, va a tener un trastorno del crecimiento que se conoce como crecimiento fetal restringido. Y también podemos medir el cuello del útero para ver si esa paciente puede desarrollar o tiene riesgo de hacer un parto prematuro. Entonces, en esta ventana de los 3 meses, nosotros hacemos muchas cosas para predecir que ese embarazo va a ir por lo menos en un 70% bien. Y digo 70 porque después viene el estudio de detalle morfológico, que es donde vamos a ver si su cerebro se viene formando bien, si su corazón está formándose bien, si por supuesto tiene 2 orejas, pero como yo les digo a todas también, tiene 2 orejas, 2 ojos, una nariz y una boca, pero yo no sé si va a ver, yo no sé si va a escuchar y yo no sé si va a poder tener buen gusto, ¿ok? Entonces hay ciertas cosas que definitivamente a la luz de los conocimientos actuales no podemos decir que tenemos todo con la ecografía, pero sí por lo menos un 99% de probabilidad de que ese bebé va a tener una buena evolución. Y después, a más o menos ahí a la semana 28, vemos si el crecimiento está siendo acorde con el tiempo del embarazo. ¿Y a qué nos sirve todo esto en epilepsia? Resulta que los fármacos antiepilépticos se han asociado, aparte de las malformaciones fetales que debimos haberlas visto más o menos en esta y en esta, a trastornos en el crecimiento fetal. Y esos trastornos en el crecimiento fetal realmente es lo que vamos a ver con la evaluación de la semana 28-32. Y si esa paciente además con un adecuado control prenatal vemos que tiene riesgo de hacer una preeclampsia y luego convulsiona, como veremos más adelante, existe una entidad durante el embarazo asociado al trastorno de la atención que se conoce como eclampsia. No sé si lo han escuchado ya. Y la eclampsia no es más que la convulsión que aparece en una mujer embarazada. Y eso no se parece a epilepsia. Pero resulta que la eclampsia tiene una condición importante a recordar, que es que tiene la tensión alta durante el embarazo. Entonces ahí es donde tenemos que saber nosotros, porque ya es fácil ir al Locatel, a algún sitio donde nos midan la presión arterial y saber si tenemos la tensión normal o no, y si además esa paciente es epiléptica o puede debutar, porque hemos tenido casos que debutan con epilepsia en el embarazo y son tratadas como eclampsia, y resulta que el tratamiento de la eclampsia es sacar el embarazo, es sacar a la placenta, porque el problema no tiene la placenta. Imagínense que sea una epiléptica y nosotros saquemos a ese muchachito, porque la paciente convulsionó. Entonces, para nosotros es como les dije, se nos suben los ovarios hasta la cabeza y empezamos a tener problemas para hacer un correcto diagnóstico y evitarle un daño a ese bebé de sacarlo antes de tiempo. Entonces, y esto lo hacemos entonces con la ecografía. Yo no sé cómo están ustedes de imaginación, pero cuando uno le enseña
enseña estas imágenes a los papás y dicen, ay doctora, yo no ahí no veo nada, yo veo una mancha. Ok, vamos a tener imaginación entonces. Y imagínense que tienen un bebé achinchorrado. Van a ver, aquí está la boquita, por aquí está la naricita, lo están viendo de perfil. ¿Lo logran ver? Muy bien, entonces sí tenemos imaginación. Y estamos viendo esta cosa aquí blanquita que está acá, que no es más que la cabeza. Muy bien, los huesos de aquí del cráneo. Entonces, si nosotros comparamos esta fotito que está acá, y aquí le vemos como una piernita, y si tenemos más imaginación, no se ve. Yo voy a decir, no, yo no es una niña, pero no se ve. Por aquí están unas cosas más negritas que en teoría es el corazón. Aquí está algo que es más blanquito, que no es el cerebro, es una estructura que está dentro de los ventrículos del presocoroide. Entonces hay que tener imaginación para ser imagenólogos, para hacer ecografía. Entonces, pero nos vamos a la de abajo y resulta que está el mismo bebé achinchorrado, pero con la cabeza para atrás, para este lado. Y resulta que aquí vemos la columna, aquí vemos esta cosa negrita que parece el corazón, aquí vemos como un ojo, y después no hay nada. Resulta que aquí no hay calota. ¿Ven? ¿Está viendo esta cosa blanquita acá, verdad? Que es la cabeza, que les da la imaginación. Resulta que aquí no la hay. Y esto puede ser un efecto secundario por falta de cierre del tubo neural por allá cuando se formó el embrión, y puede ser consecuencia de un fármaco antiepiléptico, pero más es consecuencia del déficit de ácido fólico. ¿Bien? Esto se produce por el déficit de ácido fólico más que por los fármacos como tal. Entonces podemos prevenir este tipo de alteración y hacer el diagnóstico tan temprano como a la semana 11, porque esto es evidente a la semana 11. Vamos a poner un número estándar, a los 3 meses. Es evidente a los 3 meses, y para nosotros como ginecobstetra es inadmisible que un bebé con este problema alcance un embarazo completo, porque si se hace, a pesar de que el aborto es ilegal en Venezuela, existen condiciones importantes donde nosotros ayudamos a las pacientes. No es porque yo me fui de farra y salí embarazada y ayúdenme doctora porque yo no quiero este bebé. No, ese tipo de ayuda no. El tipo de ayuda es que si el bebé viene con tantos problemas, realmente prolongar ese embarazo es más problemático y mayor riesgo para siempre y cuando sean condiciones incompatibles con la vida, aunque en Venezuela el aborto es ilegal y va preso tanto el que se lo practica como el que lo practica. Eso es penado por la ley. Muy bien, más interrogantes: evitar la politerapia en el primer trimestre. Por supuesto, ya saben que la Valprox no se le da a las mujeres que pueden salir embarazadas. Y si la paciente está embarazada, el cambio de drogas a veces puede ser inútil y esto tiene que hacerlo un experto en el área, ya que normalmente buscar los niveles farmacológicos tarda en completarse unas cuantas semanas. Seguimiento del embarazo, ya hablamos de esto. Bueno, fíjense que el ácido valproico, esto es lo que estaba en la fotico de ella, del otro bebé que estaba allá, que estaba sin cabeza. Fíjense lo que pasa acá, fíjense que no tiene calota, un poco fea la foto. Y definitivamente, sin esto no, el cerebro, como dijo la doctora, comanda todas las funciones vitales, y estos bebés, pues, a lo sumo duran 48 horas, y es mucho. Puede haber defectos también en el corazón, entonces nosotros vamos en búsqueda ecográficamente y precozmente de las alteraciones morfológicas del corazón, estructurales y, por supuesto, funcionales, y de los defectos no solamente se van abajo, también se ven abajo como este, o se pueden ver arriba, o abierto como estaba el anterior, y eso se produce. La hidratoína este bebecito no se ve tan mal. Morfológicamente no todos los bebecitos se ven bonitos, hay bebecitos bien feos. Bueno, resulta que hay ciertas cosas muy detalladas que se pueden ver, que es, fíjense que la separación de los ojos es un poquito más acentuada, que no tienen casi palo de nariz, o sea, no tienen esta plana, la nariz plana. Puede tener algún tipo de distrofia a nivel de los alteraciones de los dedos, pero realmente
Puede tener, miren, la barbilla chiquitica, ay, tan bonito, y uno le hace cosquillita aquí en la barbilla. Y resulta que este bebé es producto de una mamá con epilepsia que estaba tomando difenhidrotorina. ¿Ven? Entonces, cosas que por supuesto van a... Ajá. Bueno. Más interrogantes. Ya vamos a terminar. El crecimiento, como les dije, el crecimiento, parto prematuro y por cesárea, y eso porque les dije, si la señora tiene una epilepsia y convulsiona, resulta que nosotros tenemos que definir si es epilepsia o es eclampsia. Y eso hace que nosotros hagamos partos y cesáreas de manera, tengamos que tener un diagnóstico antes de, obviamente, hacer una cesárea de extrema urgencia. Sin embargo, cuando hablamos de parto prematuro, hablamos de aquellas pacientes que cuando hacen crisis importantes durante todo el embarazo, obviamente ese cuello se corta y ese embarazo puede salirse antes de tiempo sin necesidad que sea por una cesárea. Y estas pacientes que toman fármacos antiepilépticos pueden tener mayor riesgo de sangrado porque existe una competencia con la vitamina K y por eso es que a estas pacientes se les suplementa la vitamina K. Puede caer en un estado postnatal y entonces estar toda somnolienta y ese bebé tener un sufrimiento fetal agudo. Y por supuesto, lo más característico es la bradicardia postictal. Porque la paciente convulsiona y el feto se queda sin oxígeno y el feto se asusta, pero el feto no se asusta con taquicardia, se asusta con bradicardia. O sea, bradicardia es baja su frecuencia cardíaca. Y cuando los tetravenía oculta y ve cuando tiene la frecuencia del feto, entonces se asusta más, porque la bradicardia para nosotros es un signo de sufrimiento fetal. Y entonces vamos y salimos, metemos a esa paciente al quirófano para sacarle el muchacho. Y resulta que la paciente netamente lo que está en un estado postnatal y el feto está asustadito y se está defendiendo. ¿Ok? Entonces, para nosotros lo que se enseña en el posgrado es a estabilizar a la paciente, ponerle los medicamentos que necesita para luego hacer un diagnóstico correcto y hacer una terapéutica en base a ese diagnóstico. No es lo mismo tratar a una mujer con epilepsia y convulsión que una paciente preeclártica convulsionada, a pesar de que la característica pueda ser visualmente la misma. Y ese bebé cuando sale, obviamente, si le pasamos medicamentos, porque usualmente cuando llega una mujer convulsionando, todos los obstetras nos asustamos y vamos y le metemos un diazepam intramuscular. Y lejos de ayudar a la paciente, estamos haciendo cosas que pueden enmascarar ciertas condiciones del momento. Entonces, ¿qué es el llamado este? Primero, que no se asusten cuando vean a una mujer convulsionando. Segundo, si tienen un tensiómetro cerca, tómenle la tensión. Eso es lo primero, ¿ok? Porque eso les va a decir, si esa paciente es conocida epiléptica, lo más seguro y probable es que sea una convulsión por epilepsia. Sí, señora, puede ser una tónico-clónica generalizada. Esa es la característica principal de una paciente con eclampsia, convulsiona completa. Cosa que si la paciente tenía una crisis o un tipo de crisis, como le dijo la doctora, una parcial o una ausencia, ejemplo, y ahora hace una tónico-clónica generalizada, lo más seguro es que pueden haber combinaciones de ambos y ser una paciente epiléptica con una preeclampsia sobrevenida. ¿Ven? Entonces eso hay que manejarlo muy bien y eso es lo que trata el posgrado, de enseñar la diferencia entre las dos para cuando se asocien las dos tengan un correcto diagnóstico.